Renovados saludos, señores. Volvemos en la segunda parte de los profesionales de Canal 4 Televisión. Hoy con don Jesús García Aller, comisario de, en este caso, la Policía Nacional de Telde. ¿Cuántas veces, don Jesús, ha oído usted esa expresión de que ha habido una redada, ha habido una serie de detenciones de personas relacionadas con un delito, la comisión de un delito, tráfico de droga, en fin? Y de repente aparece alguien que dice, pero si eso ya lo sabía la policía, ¿de qué sirve hacerlo ahora si ya lo conocía? Cuando usted oye eso, ¿a usted cómo se le queda el cuerpo? Y de la misma manera usted a los demás compañeros suyos. Hombre, la verdad es que ese es un dicho que se oye siempre y que nos hace sentir pues mucha indefensión, ¿no? Y mucha tristeza, porque realmente lo que sabe la policía no va a ninguna parte. Lo que los jueces necesitan es lo que la policía puede probar. Entonces, qué duda cabe que la policía tiene mucha información de todo tipo, pero después esa información hay que procesarla e investigarla y obtener pruebas de eso que primero es una información boca a boca y además hay que obtener pruebas. Una vez que se obtienen las pruebas, sí, se pasa a disposición judicial para que el juez tome las determinaciones oportunas, ¿no? En esto hay varias cosas que habría que aclarar. Primero, esas investigaciones y esas pruebas que se obtienen deben ser lícitas, deben ser legales, deben ser de acuerdo pues eso, a un Estado democrático y de derecho que tenemos. Entonces, en el trapicheo, por ejemplo, que en tal sitio se está trapicheando, vale, pues eso no sirve de nada, hay que llegar y vigilar. Pero claro, vigilar y observar que efectivamente se está trapicheando, quién es el que lo produce ese trapicheo, cómo se obtiene esta prueba. Después hay que, pues se podría, por ejemplo, solicitar otros medios de pruebas que necesitan una orden judicial, pero la orden judicial no la dan si no hay un indicio racional de que se está cometiendo un delito. Por lo tanto, las primeras pruebas que uno tiene que buscar son para convencer al juez que nos permita tener otras acciones más poderosas para poder investigar más. Entonces, toda una cadena que muchas veces es complicado. Barrios, por ejemplo, en los que es muy difícil que un policía enseguida es detectado. ¿Cómo se puede observar y cómo se pueden obtener pruebas si enseguida que aparece por allí algo que huele a policía ya se alarma todo alrededor? Todo ese tipo de cosas dificultan mucho. A un juez no le podemos llevar un atestado, unas diligencias en las que digamos que la policía sabe que este señor está haciendo algo. El juez nos dice, sí, usted lo sabe, pero ¿cómo me lo demuestra? Y esa es la dificultad, ¿no? Ahí estamos trabajando muchas veces mucho tiempo, muchas veces mucho esfuerzo, mucho tiempo y no se llega a encontrar esas pruebas y entonces tenemos que decir, bueno, pues no podemos hacer O sea que nada. cuando ustedes solicitan una orden judicial para entrar en un domicilio, tienen que tener una cantidad de pruebas tan fuerte que convenza al juez para esa orden. Claro, hay que reconocer que el domicilio, la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional. Entonces, para, digamos, revertir ese derecho constitucional debe haber unas razones poderosas. No se puede entrar en un domicilio de un ciudadano alegremente. Hay que ir con una convicción casi total de que se está cometiendo un delito. Y un delito lo suficientemente grave para que justifique una violación de un derecho constitucional. Entonces, muchas veces el trabajo principal y más difícil es encontrar esas pruebas que convenzan al juez de que efectivamente se puede transgredir ese derecho constitucional y hacer el registro. Normalmente ese registro ya es el final de la investigación, ya tenemos todo mucho trabajo previo y con ese registro ya se cierra el colofón. O sea, prácticamente, ¿no? Cuando el juez le da a ustedes una orden para entrar, ustedes tienen casi la mitad del juicio hecho, al fiscal se lo dan ya con todas las pruebas casi preparadas. Normalmente sí. Allí, hombre, siempre en el registro se pretende conseguir ya el final de todo, ¿no? Y la prueba real y científica, científica, la prueba irrefutable de que aquello se ha estado cometiendo, ¿no? Las pruebas anteriores, que son las que deciden al juez a dar esa orden, pueden ser menos contundentes, porque si encima tuvieran que ser tan contundentes ya sería un poco menos que imposible, pueden ser menos contundentes. Después de 40 años en la Policía Nacional, ¿existe el delincuente perfecto, existe el delito perfecto? Bueno, depende. ¿O lo que existe son malos investigadores? Eso es, depende de... Hay quien dice, en criminología y tal, dicen que no existe el crimen perfecto sino una investigación errónea, ¿no?
Lo que sí es cierto también es que depende muchísimo del crimen, depende muchísimo del delincuente. Si es un delincuente inteligente y frío, tiene todo el tiempo del mundo para prepararlo. Si conoce qué errores puede cometer, evita cometerlos. Entonces, ¿puede existir el crimen perfecto? Si decir eso es muy desesperanzador, ¿no? Siempre hay algo que puede haberle pasado por alto, pero depende un poco. Hay delitos, por ejemplo, que son más emocionales, son más pasionales, que el individuo ha cometido un delito y no se ha dado tiempo a preparar nada, que es fácil, ¿no? Pero hay otros que, como sea muy civilino y muy inteligente el delincuente, lo puede poner muy difícil. Nunca hay un caso cerrado, jamás se cierra un caso, no, a pesar de que pasen los años. La verdad es que depende un poco de qué casos hablemos, ¿no? Si hablamos de casos importantes, por ejemplo, graves, de desapariciones y demás, en esos no se cierra nunca un caso, porque aunque nada más sea el amor propio del que lo ha investigado, le queda ahí como una cicatriz que no acaba de hacerle. Es decir, aquel homicidio, aquella desaparición, aquel robos, atracos violentos que no hemos conseguido aclararlos, nos quedan ahí para siempre, y continuamente estamos intentando darle vueltas y destaparlo y volver a ver si se ha pasado algo por alto. Si son, digamos, delitos más pequeños y tal, pues lógicamente la propia cantidad de trabajo que tenemos te obliga a que llega un momento en que se ha cerrado y ya no sé. Pero si son medianamente importantes, incluso el policía ha cambiado de destino, el policía ya está en otra cosa y le sigue dando vueltas. Ya se han dado el caso de... A un compañero que suceda a otro compañero en esa investigación. Sí, no, y se han dado el caso de un policía jubilado, de tener conocimiento posteriormente de hechos relevantes al caso y volver allí a los compañeros que estaban, oye, mira esto que se había quedado así, mira, ahora me he enterado de que ha pasado esto, y se ha reabierto y esclarecido por una casualidad que el policía que había investigado al cabo de los años había visto. O sea que cerrar, mientras sigan vivos algunos de los policías que lo investigaron, yo creo que no se cierra. Es una cuestión en ya mi caso personal, casi de amor propio. Sí, en mi caso personal pasa así. Es decir, todo aquello que al final no se ha podido hacer queda ahí como una herida sin cicatrizar, que se trata de continuar a ver cómo podemos cerrarlo. Por lo menos cerrarlo. ¿Cómo está la ciudad de Telde en cuanto a nivel de seguridad y a nivel de delincuencia? En lo que usted ha visto, creo que lleva 3 años, sí, aquí me parece. Sí, 2 años. 2 años. Sí. Hombre, la ciudad de Telde, incluso las teniendo islas... en cuenta que la geografía es un poco complicada. Claro, por un lado, la geografía por un lado es complicada, pero por otro lado facilita un poco, ¿no? En la península, por ejemplo, los delincuentes se desplazan muchísimo. Pueden ir desde Madrid en 2 o 3 horas, se presentan en Palencia, en Valladolid, cometen el delito y se vuelven a marchar, las fronteras. Entonces eso dificulta mucho. Aquí eso lo tenemos como más, la delincuencia es más local, entonces eso mejora un poco la situación, ¿no? Por otro lado, la orografía que tenemos es la que tenemos. En Telde, por ejemplo, es una población muy dispersa, con 40 o 50 núcleos de población diferenciados, en los que es muy difícil mantener una vigilancia al 100% de todos los sectores. Se necesitaría una cantidad ingente de policías, ¿no? Entonces eso sí nos dificulta un poco el trabajo. Bueno, hay muchos núcleos y poco personal. Sí, bueno, el personal ahora mismo sí que hay lo que el catálogo de puestos de trabajo se está revisando. Ahora mismo en Telde sí que haría falta más personal, claro. Nunca el personal sobra, porque en cualquier plantilla que pensemos siempre les gustaría tener más gente, ¿no? Hombre, lógico. Claro. En la Policía Nacional y en cualquier empresa. Claro, por eso porque digo. A fin de cuentas es una empresa. Por eso, efectivamente. Aquí tenemos el problema ese. Además, últimamente con la crisis que digamos que ha pasado el país y la reducción de plazas en las oposiciones, pues ha habido muchísimas jubilaciones que no se han compensado, no se han cubierto. Entonces todo eso se nota, ¿no? Ahora parece ser que empieza otra vez a aumentar el número de plazas en las convocatorias y bueno, puede empezar a solucionarse un poco. Bien es cierto que en la Policía Nacional, como el servicio hay que prestarlo,
toda esta carencia de personal ha redundado en un, digamos, en un sobreesfuerzo de los que estamos. Está claro que hay que hacer las denuncias, hay que hacerlo todo igual si estamos 4 que si estamos 8. ¿Qué ocurre? Que si estamos 4 solo, pues tenemos que hacer lo nuestro y lo de los demás, que es un poco de eso que yo decía antes de los problemas de este cuerpo, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos vamos de vacaciones tenemos que hacer, alguien hace nuestro trabajo, pero cuando nosotros estamos aquí tenemos que hacer el trabajo del que se ha ido. El trabajo nos lo da el ciudadano y hay que hacerlo, y da lo mismo los que estemos. Entonces llega un momento en el que hay que doblar, hay que hacer dobles servicios, hay que repetir, y también eso la vida familiar deteriora un poco, ¿no? También viendo en la Wikipedia, tienen ustedes un baile de sigla, y le voy a decir por qué. La UCI, Unidad Central de Inteligencia, la UDEC, la UCPI, la UDIC, en fin, Unidad de Drogas, Unidad de Delincuencia, Unidad de Cooperación Policial Internacional. Hablando de Cooperación Policial Internacional, ¿qué nivel tiene la policía española en comparación con la policía europea? Siempre se habla del famoso BOB inglés, de la Sûreté francesa, la gendarmería italiana, y en España la Policía Nacional. ¿Qué nivel tiene nuestra policía a nivel europeo o en todo caso a nivel internacional? La verdad es que cuando uno participa en algún foro con compañeros internacionales se da uno cuenta del prestigio que tiene la Policía Nacional de España. Policía española. La Policía Española, en algunos casos, por ejemplo, obligado tristemente en la investigación del terrorismo, digamos que con la policía israelí somos punteros en el mundo. De hecho, ahora con el yihadismo están viniendo policías de todo el mundo a recibir clases, turnos, cursos aquí en España, porque tristemente tenemos una experiencia con el terrorismo de ETA de muchísimos años, ¿no? Eso nos ha dado una preparación y digamos un prestigio internacional grande. Y el yihadismo, pues no hay que reconocer que nosotros estamos también en la puerta un poco del Islam. Claro. Somos portaaviones para África y para América. Eso, algo como eso ha pasado o está pasando también con la droga, es decir, la situación geográfica que tenemos pues nos hace ser un cabeza de puente para Europa de muchísimos delitos, de tráfico de drogas, terrorismo y demás. Y eso nos ha dado muchísima experiencia y el mundo nos reconoce perfectamente eso, es decir, en todos aquellos países en los que se interviene la Policía Nacional Española nos dejan muy bien porque todo el mundo reconoce esa preparación que tiene la Policía Nacional. Habló usted de yihadismo, don Jesús, desde el punto de vista policial. Las Islas Canarias, ¿tenemos que preocuparnos de que aquí no llegue alguna cédula de estos auténticos asesinos? A ver, por aquello de nuestra proximidad al continente africano. Nosotros tenemos una proximidad, pero también tenemos una ventaja, y es que el yihadismo, por supuesto, si quiere atentar en España, pues lo atenta en España y esto es parte de España, pero va a tener muchos objetivos mucho más golosos para ellos en Madrid, en sitios donde... Y después hay que tener en cuenta un poco que el yihadismo, mucho de él entra en España como vía de acceso al resto de Europa. Entonces esa vía Canarias no les interesa, porque ya no es entrar aquí han entrado en España, pero aquí seguimos en una isla. Les interesa más entrar en la península porque de allí tienen más fácil acceso al resto de Europa. Entonces, ¿qué duda cabe que tenemos una cercanía? Pero que, por ejemplo, en el Estrecho hay más cercanía todavía, es decir, Ceuta y Melilla y Cádiz y toda esa entrada del Islam por esa zona es bastante más accesible que por aquí, ¿no? Y allí ya están para salir tranquilamente para Europa, y aquí tendrían que volver a salir otra vez de las islas. Entonces yo creo que nadie estamos libre de ser, ese es un peligro mundial. Basta que a algún loco de estos le dé por hacer alguna acción por aquí y nadie está libre, ¿no? Pero yo creo como objetivo no somos prioritarios. ¿Hay alguna unidad especial dentro de los cuerpos de seguridad, y ya no solamente hablo de la Policía Nacional, del resto de los cuerpos de seguridad españoles, especializada en esto, en este nuevo tipo de delincuente del yihadismo? Porque esto es de unos años para acá. Siempre lo ha habido.
no ya por el tema terrorista, sino por el tema incluso de inmigración. Es decir, siempre hay servicios específicos de información que tienen como único objetivo el control de este tipo de actividades, eso sí. Usted lleva en Canarias, pues eso, poquito tiempo. Siempre los canarios decimos que, por cierto, usted es leonés, bienvenido al frío, como decía yo fuera antes. Siempre decimos los canarios, y es verdad, que los 2.000 kilómetros de distancia supone para los que aquí, para los que estamos aquí, pero también los que siendo de fuera trabajan aquí, un hándicap en cuanto a todo es más caro, todo es más complicado, no tenemos acceso a tantas cosas como hay en la península. ¿Ustedes, desde el punto de vista de la Policía Nacional, aprecian carencias? ¿Aprecian ustedes más carencias trabajando en Canarias que trabajando en la península en cuanto a medios materiales para trabajar, vehículos, motos, instalaciones, por aquello de estar en Canarias? No, ahí tengo que decir que no. No. ¿Tienen las mismas facilidades y tienen el mismo material que los compañeros? Sí, además, de hecho, por ejemplo, cuando un curso que se hace en Madrid de especialización, siempre la cuota correspondiente de Canarias, no importa si estamos más lejos o más cerca. Allí al final se ven todas las listas, pues van de todas las regiones, la cuota que le corresponde con arreglo al personal que tienen y nunca la lejanía nunca ha sido un hándicap. Actualmente estamos bastante, yo ya he estado, ahora llevo 2 años aquí, pero ya estuve hace 30 años, estuve otros 2 o 3 años en Las Palmas, y aquello sí que era más difícil. Más complicado. Aquello era complicado, porque ya teníamos, aparte que los viajes eran carísimos, el avión era poco menos que prohibitivo, bueno, el barco, pues ya sabemos que teníamos que estar los 2 días ahí hasta Cádiz, era complicado. Hoy día no, hoy día tenemos todos los low cost estos en una maravilla, ¿no? Tenemos 8, 10 o 12 vuelos diarios a Madrid, por ejemplo, incluso a otras provincias, a unos precios ya muy asequibles. Yo creo que eso ha mejorado muchísimo. Vamos, yo lo he comprobado porque hace 30 años que estuve aquí tenía esos problemas. Hoy día ya no se viven esos problemas. O sea, que de aquella época ahora no veo lo que pasa. Don Jesús, imagínense que ahora mismo hay una cantidad de gente joven que termina sus estudios, que, en fin, por múltiples circunstancias dice, oye, pues yo quiero meterme en la Policía Nacional. ¿Cómo se accede a la Policía Nacional? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Sí, hay unos requisitos generales para ambas escalas. A la Policía Nacional se accede por 2 niveles diferentes, desde la escala básica y desde la escala ejecutiva. Los requisitos, digamos, principales son comunes. Pues ser español, tener más de 18 años, el carnet de conducir, unos 65 los hombres y unos 60 las mujeres, no padecer determinadas enfermedades o deficiencias físicas que son, digamos, eliminatorias, y a partir de ahí ya para la escala básica la ESO actualmente, y para la escala ejecutiva un grado que ser graduado. La antigua licenciatura. Sí, algo o lo que sea, o lo que la universidad equipare, ¿no? Entonces salen oposiciones, se convocan en el boletín oficial del Estado las plazas. Actualmente hay en marcha 1200 y pico, y simplemente es presentar una instancia de que uno se quiere presentar a estas oposiciones y lógicamente prepararlas, ¿no? La oposición después tiene diferentes fases. Hay una fase en la que hay unos ejercicios físicos que hay que pasar. No son ni muy complicados ni muy fáciles, son una media para que el joven que accede pues tenga una forma física mediana. Después hay una prueba de conocimientos, hay determinados temas. En la básica son 24 o 25 temas, en la ejecutiva son 40 o 50, y entonces es un examen tipo test sobre eso, ¿no? Hay un examen de ortografía también en la básica, hay un examen de idioma en la ejecutiva. Después también tenemos un examen de psicotécnicos, para ver un poco los niveles de inteligencia general y demás, en ambas escalas. Después hay un examen psicológico, unas pruebas psicológicas para ver un perfil de personalidad, también en ambas escalas. Y después finalmente hay una entrevista con un tribunal en el que hay psicólogos y un reconocimiento médico. O sea que al final tenemos que si pruebas físicas, que si pruebas de
de conocimientos psicotécnicos, psicológico, reconocimiento médico y entrevista con el psicólogo. Son muchas pruebas que ninguna de ellas es muy difícil, pero cuando se juntan todas en la misma persona, pues hay que tener ya un perfil concreto, ¿no? Preparándolo no hay problema, cualquier joven que pueda estudiar un poco eso es para puede entrar acceder. en la academia. Eso es para entrar en la academia. Bien. En la ejecutiva, además de eso, hay una serie de unos supuestos que se llaman, tiene que un poco más complicado, ¿no? Y el idioma también hay que tener. ¿A qué llama usted ejecutiva? La ejecutiva es entrar ya directamente de inspector en la academia. La academia es toda conjunta en Ávila. Si vamos en la escala básica se entra de policía, y si vamos en la escala ejecutiva se entra de inspector. Entonces, lógicamente, después, aun entrando en la escala básica, se puede seguir ascendiendo, digamos, internamente. Alguien que entre pues con 20 años, por ejemplo, en la escala básica, puede llegar al máximo del escalafón. Lo que ocurre es que tendrá que ir por dentro, ¿no? De la escala básica puede ir de policía puede ascender a oficial, de oficial puede ascender a subinspector, de subinspector a inspector jefe, a comisario, y de hecho hay muchas personas, inspectores jefes y comisarios, que provienen de la escala básica. ¿Qué sucede? Que un inspector que procede de la escala básica pues ya tiene 15 o 20 años de antigüedad y por lo tanto tiene 40 años. Tiene 40 años. Sí. Un inspector que procede de la oposición libre pues puede tener 25 años o 26. Pues la carrera profesional del que ha entrado en la ejecutiva desde inspector, pues digamos que ya parte, pues en esa carrera parte como una ventaja, ¿no? Ya en sus años, en su vida profesional puede más fácilmente llegar al final del escalafón que el que ha empezado desde la escala básica. Pero ambos tienen opciones y ambos tienen las mismas oportunidades. Me decía hoy un oyente, porque yo llevo la dirección de Radio Arguineguín abajo en Mogán, y como yo había comentado que hoy iba a estar usted en la tele, me preguntaba una señora y me decía, oye, pregúntale a este señor si hay plazas reservadas para aquellas personas que proceden del ejército, es decir, militares del ejército que quieren dejar el ejército, pero se quieren pasar, por ejemplo, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. ¿Hay plazas reservadas exclusivamente para este tipo de personal? No, el concepto de plaza reservada no. Sí existe. ¿Tiene que pasar una oposición igual? Sí, sí, efectivamente. La oposición tiene que pasarla igual. Lo que ocurre es que si hay 100 plazas reservadas para ellos, esas 100 plazas las luchan todos los que vienen del ejército. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ellos se presentan como tienen que tener 5 años mínimo en el ejército, y entonces se presentan y puede ocurrir que si puedan acceder a alguna de esas 100 plazas, que digamos que no es que estén reservadas, sino que digamos que se reparten entre ellos de forma diferente. Por ejemplo, un policía nacional puede pasarse a la Guardia Civil, o un guardia civil puede pasarse a la Policía Nacional. No, o no hay compartimentos directamente no. Sí, son o sea, tiene que pasar el corte como todo. Igual, sí. De hecho, yo tengo muchos compañeros que fueron guardias civiles y que, siendo guardia civil, pues preparan la oposición de la policía y la prueban. Y el hecho de haber sido profesional en otro cuerpo de seguridad ni lo aumenta ni le reduce. No, lo que sí es cierto es que la antigüedad y trienios y todo se lo respetan. Eso se lo respeta. Entonces, si viene alguien a la policía y ya lleva 5 o 6 años de guardia civil, pues empezaría con 7 años de servicio. ¿Cuánto dura la formación en la academia? En la escala básica dura un curso lectivo y después otro curso más de prácticas. Y en la escala ejecutiva dura 2 cursos lectivos y 1 año más de prácticas. ¿Esa práctica con quién la hacen? Esa práctica la hacen ya en las comisarías. Tutelados. ¿Pero que le asignan algún tutores o algo? Tutores, sí, tutores. Se van a una plantilla y están policías en prácticas, siempre tutelados por los policías veteranos, ¿no? Hacen sus servicios en compañía de los veteranos. Y en la escala ejecutiva igual, 1 año más. Bueno, hablábamos de los policías nacionales, pero también de las policías nacionales. Eso de que la mujer se eso de bien ni de coña. No. Sí, es cierto. ¿Qué nivel tienen nuestras mujeres en la Policía Nacional? En principio, la oposición que tienen que hacer es exactamente igual que la de los hombres.
excepto las pruebas físicas, porque claro, las pruebas físicas están adaptadas a la fisiología femenina, ¿no? Es que mucha gente piensa que la Policía Nacional es destinada exclusivamente a administración, que no sale a hacer servicio, no se la juega ante una persecución. No. Tenemos policías femeninas ya en las UIPs, por ejemplo, en los antidisturbios, en los coches patrulla. Aquí en Telde verá la gente muchas policías. En un coche patrulla pueden ir policías femeninas perfectamente. Puede ocurrir que cuando empezaron a ingresar en la policía, pues al haber tan pocas, pues tuvieran unos puestos muy concretos, pero hoy día no, hoy día ya no existen plazas reservadas para ellas, van a cualquier servicio como cualquier otro. O sea, que la ley es para todo. Exactamente igual. Incluso en algunas ocasiones les puede hasta resultar perjudicial, es decir, en el sentido de que nosotros necesitamos siempre para hacer, por ejemplo, cacheos de detenidas. Si se detiene o se identifica alguna mujer, pues siempre necesitamos policías femeninos para hacerles el registro. Tener un poco de tacto. Entonces, claro, no tacto, y incluso el propio cacheo, no puede un hombre hacer cachear a una mujer. Entonces las necesitamos mucho y a veces o sea, que tienen que doblar. Por lo tanto, esto de que la Policía Nacional ni están todos los que son, ni son todos los que están, en el sentido de que no es tan fiero como lo pinta. La gente que piensa de aquellos grises a una figura obsoleta ya olvidada. Sí. Hoy tenemos una policía moderna, actual y sobre todo, lo que usted incidía mucho, cercanía. Claro, normalmente además la media de edad que tenemos es muy buena, entra gente bastante joven, o está entrando gente joven, y la idea, digamos, el objetivo principal es ser útil al ciudadano. Sí. Esa es la vocación de un policía, siempre ese, ser útil. En realidad el policía tiene que velar porque el ciudadano pueda desarrollar todos sus derechos como ciudadano. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el ciudadano considera, no sé por qué, que la policía lo puede todo y nos pide cosas que no están en nuestra mano. En ocasiones incluso lo que hemos comentado, hay un ciudadano que nos llama porque está ocurriendo algo en el vecindario, ¿no? Llegamos nosotros y lo que está pasando allí no es un delito, no es una falta y no podemos ni llevárnoslo. Y el ciudadano se queda frustrado. Y, oiga, es que estos están aquí, no sé, fumando porros. Y he llamado a la policía, ha llegado y me los ha dejado allí. Pero es que, oiga, lo que estaban haciendo es solo una infracción administrativa, hemos levantado un acta que pasamos a la subdelegación del gobierno y no podemos hacer nada más. Pues vamos a ver si con esta intervención suya hoy lo comprende más. Don Jesús García, la verdad que ha sido un placer conocerlo y otro placer tenerlo aquí. El placer es mío y muy agradecido de que nos vayan las puertas dando... de esta casa no podían ser menos, están siempre abiertas. Gracias. Igualmente en la comisaría, aunque ya sabemos que del médico y de la policía, mientras más lejos, mejor, ¿no? Bueno, en mi profesión dice abogado y doctor, entre más lejos, mejor. Señores, muy buenas noches. Finaliza así Los Profesionales de Canal 4. Que sean felices y hasta la próxima ocasión.